Está Cata Delía en el piso, ¿sí? Gran colega, gran periodista y gran escritora. Maten a Duarte, un bestseller. En el 53 lo mataron, ¿no? El 9 de abril de 1953 aparece muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Recoleta. Por eso Vos me yo dije, dijiste, lo lo mataron. mataron. Te lo dije a propósito. Mi libro Te lo se dije a llama propósito. Maten a Duarte, la Sí. historia secreta de la muerte del hermano de Evita. Y básicamente lo que hago es reconstruir, Sí. a partir del expediente que había sido olvidado, entre comillas, por la justicia y por la historia oficial en la caja fuerte de un juzgado y que yo encontré por mi investigación, reconstruyo qué es lo que pasó con el hermano de Evita, partiendo de la base que con todo lo que encuentro en ese expediente, que son 3 investigaciones que después te voy a contar, Yo no te quiero spoilear el libro porque no, lo leí. no fue un suicidio, lo leíste. Yo no te lo quiero spoilear, pero si vos lo lees das a entender que algo, como te pregunté, sucedió. ¿Me explico o no? Yo parto de la base Sí. de que el día que aparece muerto Juan Duarte, 9 de abril de 1953, por esos días, el gobierno de Perón atravesaba una crisis económica. Juan Duarte era el hermano de Evita y el secretario privado de Perón en la presidencia desde que asumió como presidente hasta que unos días previos a su muerte en 1953. En esos días de Casi conoce crisis la enfermedad, económica, a Juan Duarte lo están investigando por supuesta corrupción, avalado por Perón. Perón da una orden a los militares que lo rodeaban, que querían investigarlo por supuesta corrupción, de que lo investiguen. Y Juan Duarte estaba citado esa mañana del 9 de abril de 1953, en la que aparece muerto de un disparo en la cabeza, a declarar en la Casa de Gobierno. Y el día anterior a que Juan Duarte aparezca muerto, Perón da un discurso en el Salón Blanco que, aunque sin nombrarlo a Juan Duarte, todos esperaban que hable del problema del alza de los precios, así lo anunciaban los diarios de la época, y en cambio habla de la supuesta corrupción en su gobierno y sin nombrarlo de nuevo apunta duramente a su cuñado y dice: yo no voy a tolerar si descubro que alguien está robando en mi gobierno, aunque se trate de mi propio padre. Ese era el contexto en el cual Juan Duarte aparece muerto de un disparo en su A ver, departamento. Cata, varias cosas. Sí. Cuando se suicida o lo matan, Sí. ¿ya se conocía la enfermedad de su hermana o no? ¿Es en el mismo año 53 o no? No, Evita había muerto, y ese es un dato muy importante, Pelado, el que me estás preguntando, porque cuando aparece muerto Juan Duarte y cuando lo empiezan a investigar por supuesta corrupción, Evita había muerto hacía un año, y Evita era su Claro, principal en el último protectora en el gobierno. Juancito Duarte, un hombre... Espera, que redondee, claro, Cata. pero sí. Pero me confundí yo, claro. En el 53 muere O Duarte. sea, Evita, no por el tenía 52. la protección de Evita, lo estaban investigando, Perón le había soltado Sí. la mano a pesar de que Juan Duarte tuvo mucho poder y fue una extensión, porque así lo pude reconstruir no solo a partir del expediente, sino de los propios protagonistas de la historia, de que firmaba incluso cosas muy importantes a sabiendas de Perón. Sí. Y que bueno, que en este momento en el cual había ya una fragilidad económica y política justo por esos meses, Perón le suelta la Sí. mano. Pero eso, un Sí, personaje a ver, particular, Juan Duarte, digo, un personaje yo tengo- particular, tengo un una hombre, gana de preguntarle un algo hombre a muy de la Cata. noche, un hombre que le gustaba mucho el juego, las mujeres, bueno, en fin, un hombre que tenía una vida muy disipada y que a Perón tampoco le gustaba eso, parece, ¿no? ¿Dejó carta o no? A ver. ¿Es de su puño y letra la carta o no? Sí, les voy a responder las dos cosas. La A ver. primera es importante porque Sí. la carta es clave en la escena del crimen. Aparece una supuesta carta en la mesa de luz en el dormitorio donde él aparece muerto. Pero ¿qué es el problema principal con la carta esta? Que cuando, y esto van a ser muchas comparaciones probablemente con otros casos que rozan al poder ustedes. Cuando llegan a la escena del crimen, llegan primero los policías y los funcionarios del gobierno de Perón. Llega primero el jefe de la policía, Miguel Gamboa, el comisario de la zona, otros policías, los médicos forenses, y cuando llega el juez, mucho después, le dicen al juez: Juancito se mató, dejó una carta ahí, se la dan la carta todo toqueteado, y esa carta no, es fotocopiada, pero el original se lo da el juez que cierra ahí, en esa mañana dice: eso Sí. fue un suicidio sin ordenar ¿Y en la autopsia. carta reivindica el general, es cierto eso o no? La carta es una supuesta carta de despedida que Juan Duarte le dirige a Perón, donde entre otras cosas le dice que todas estas denuncias por supuesta corrupción eran para tratar de ensuciar su nombre y también el de él, que él siempre había sido leal. Habla enalteciéndolo muchísimo a Perón.
Pero siempre estuvo en duda esta carta justamente porque el original no forma parte del expediente, no lo tiene nadie. Apple le sacó una fotocopia y la filtró a los Sí, medios, le corrigió. Estás mucho información. Apol fue el ministro de Comunicación de Perón, digo porque estás dando mucho... Apol fue el ministro de Comunicación de Perón, un hombre que fue muy criticado por cómo llevaba la comunicación durante el primer y segundo gobierno peronista. Sí, fue admirador de un hombre que no voy a nombrar porque me van a decir... No está comprobado. No voy a eso, decir nada. Bueno. Cata, dale, te sigo escuchando. Bueno, esa carta que vos decís, que no se sabe, digamos, si fue escrita por Juan Duarte, si lo obligaron a escribirla, si es verdad o no, no se sabe porque el juez, que en ese momento en el que aparece muerto en su departamento de Recoleta, el juez cierra ese caso como un suicidio, sin ordenar autopsia, sin llamar a los vecinos de Juan Duarte para ver si habían escuchado un disparo, si habían visto algo raro, y le entrega la carta en mano al general Perón, un mes después de cerrar el caso como un suicidio. Y ahí, obviamente, la grieta peronismo, antiperonismo, empiezan a decir. Sí. Los antiperonistas, los Contreras, dicen, lo mandó a matar Perón porque se lo quería sacar de encima. Sí. Y los peronistas, más allá de este juez que cierra sin investigar nada la causa como suicidio, decían que se había suicidado porque tenía sífilis y que estaba muy deprimido por la muerte de Evita. Yo tengo ganas de preguntarte, ¿para vos qué? Pero para eso compremos el libro. ¿Sí? Eso quiero preguntarte. Y quiero preguntarte también por otro personaje medular en la génesis del peronismo, que tuvo un final bastante complejo también, pero que murió mucho después, que es Cipriano Reyes. ¿Sí? Si hay alguna analogía entre una cosa y la otra. ¿Me lo respondés en un minuto?